pacientemente esperé en Adonai y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza al Señor. Verá esto mucha gente y temerá y confiará en el Señor por la eternidad. Bendito el hombre que confía en Adonai, rechaza a los soberbios y a los que mienten a él. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza al Señor. Verá esto mucha gente y temerá y confiará en el Señor por la eternidad. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les está yendo en estas últimas horas de Shabbat? Espero que se lo estén pasando muy bien. Y pues muchísimas gracias por seguir este estudio. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, al estudio de esta tarde, que lo va a dar el hermano Oscar. Espero se encuentren bien en casa, pues extrañamos esta convivencia de estar en persona, celebrando el Shabbat, que es un gozo. Pero pues aquí estamos, el Señor nos tiene resguardados y nos tiene a salvo, nos mantiene con salud. Hay muchas cosas por las cuales agradecer al Señor, hermanos. Nos permitió durante esta semana realizar nuestras labores. A muchos de los jóvenes y a los niños nos permitió regresar a clases en estos meses, por línea y así. Seguimos orando por el hermano Gabriel y su esposa Consuelo, que se encuentra delicado de salud. Shabbat Shalom a todos, hermanos, y a continuación los invito a entonar un canto que se llama Soy Oveja. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. A nadie más voy a escuchar.
que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz oír tu voz, que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. A nadie más voy a escuchar, a nadie más voy a seguir. Yo sé que tengo mi hogar aquí dentro de tu redil. Oír tu voz, que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz oír tu voz, que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz, porque tú eres mi pastor. Yo soy feliz. Shalom, hermanos. Este canto, ¿qué les pareció? Qué hermoso es alabar al Señor, ¿no? No sé cómo estén allá en Torreón o en México, pero aquí en Saltillo está una lluvia muy rica, gracias al Padre. Está muy, muy fresco, muy gratificante. Aquí ya se empezaron a conectar varios hermanos. A Vero y familia, muchísimas gracias por estar Saludos. conectados. Saludos. También tenemos a Charlie. Muchos saludos, Charlie. También tenemos a Marisa Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo que ya hemos hecho estos días es recordar el Shema. Así que se los voy a recordar con todos ustedes. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor no es. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amén. Esto lo pueden leer en casa, con sus familias, recordarlo cada día en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Pues, hermanos, los invito a que se congreguen en familia, en casa. Y ahora sí, hermanos, vamos a empezar con este estudio de la palabra que lo va nuestro hermano Oscar de Romanos, y que sea gratificante para sus vidas. Pero primero vamos a hacer una oración para comenzar.
Pues le cedemos la palabra al hermano Oscar, que va a dar el estudio de esta tarde. Hola Vivi, hola Chino, Hola, Shalom. familia, un placer estar con ustedes hoy. Hace rato escuchábamos el canto que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y las conozco por nombre. Y eso es bastante gratificante, escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Mesías, que nos dirige. Y pues gracias a Dios que hoy podemos entender su llamado. Y estamos atentos a ello. Así es que, familia, hoy estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros. Hoy estamos juntos, alabando el nombre de Dios, entendiendo, queriendo aprender un poquito más de su palabra, entender su corazón, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Y hoy el tema es, vamos a estudiar el libro de Romanos, verso a verso. Vamos a estudiarlo a detalle, y va a haber, esto es muy especial porque, como ustedes saben, el libro de Romanos, así como el libro de Gálatas, ha sido de gran estruendo, de grandes cosas, de grandes teologías, de grandes debates en cuanto a la interpretación de estas cartas. Así es que hoy se va a poner bueno, vamos a estudiarlo así. Y primero quiero presentarme, mi nombre es Oscar Rodríguez y quiero ponerme a sus órdenes. Este que está aquí abajo es mi correo electrónico. Por favor, si usted quiere contactarme, por favor no duden en hacerlo. Estamos para servirle. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, conéctese. Y esta es mi información, así es que por favor, cualquier duda, estoy para ello. Y el tema de hoy, como lo habíamos dicho, el tema que vamos a estudiar es la carta a los Romanos. Hoy vamos a ver solamente la introducción, puesto que, como les comento, es un tema muy, muy especial. Esta carta realmente ha transformado vidas. He visto cómo hemos poder entender los tesoros de la palabra de Dios y las cosas que Él tenía ocultas para los últimos tiempos, y poder entenderlas hoy, pues es de gran gozo y de gran alegría sentir que Dios le plació abrirnos los ojos y entender un poquito más de lo que Él del mensaje que Él siempre ha estado ahí, ese mensaje desde que Él empezó con Génesis y hasta ahorita. Así es que ponga atención, vamos a estudiarla. Así es que el tema de hoy es introducción al libro de Romanos, y lo primero que vamos a hacer hoy es conocer al escritor. Vamos a hablar un poquito más del escritor. La persona que escribió este libro, esta carta, perdón, es una carta dirigida hacia los creyentes en Roma, que es lo que vamos a ver ahorita, y la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Así es que vamos a conocer un poquito de él, vamos a profundizar un poquito en la persona del apóstol Pablo y la formación que él tuvo. Pablo, él mismo describe en el libro de Filipenses, podemos ver que él mismo se describe, dice en Filipenses 3, del 5 al 6, él mismo dice, fui circuncidado al 8º día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Vemos cómo él se describe como un hombre que fue circuncidado, cumpliendo con los aspectos de la ley, que el mandato era del pacto circuncidar a los hijos al 8º día. El mismo que se dice, yo soy linaje de Israel. Él proviene del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín, uno de los hijos de Raquel, hermano de José.
soy hebreo de hebreos, porque una cosa es llamarse judío o algo. Hebreos viene desde el tema desde Abraham, el primer hebreo, que significa el cruzar, el que cruzó. En este caso, Abraham dejó a su parentela, dejó a su familia y cruzó el río para ir en búsqueda de la tierra que Dios le había prometido. Y él fue el primer hebreo, así es que desde ahí vienen los hebreos, desde Abraham. Y en cuanto a la ley, estudioso de la ley farisea. Así es que él pertenecía a la secta del fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Él mismo se cataloga como irreprensible en la ley. En Hechos 26 vemos que él también se describe y dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quieren admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Había varias sectas, una era la secta de los seduceos, también estaban los fariseos, y así es que él pertenecía a esta secta. Esta secta, como dice él, una de las más estrictas, una de las religiones más duras, y donde él estudió duramente desde, como dice, desde temprana infancia. Él ha sido capacitado en la ley judía, como mismo lo dice. Pero vamos a ver cómo él cambió, cómo fue su transformación. Hablando un poquito de él, su transformación en Hechos 8, del 1 al 3, dice Saulo, que es igual a Pablo, después se le cambió el nombre a Pablo. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de... Con mis hermanos, ahí disculpen estos problemas técnicos que se nos vienen de repente, pero me parece que nos habíamos quedado, me dicen que nos quedamos en la transformación del apóstol Pablo. Veíamos en Hechos 8, del 1 al 3, donde Saulo fue uno de los testigos y él estuvo totalmente de acuerdo. O sea, él asintió que asesinaran a Esteban. Esta persona, Esteban, un creyente devoto, así es que podemos ver que el apóstol tenía un puesto en el Sanedrín. Él era uno de los que su voto contaba, puesto que él estuvo de acuerdo. Y dice la anécdota que cuando decidieron matar a Esteban, él le estaba tomando los ropajes. Y muchas veces hemos pensado que cuando él le tomaba las ropas en la anécdota, pensábamos que era la ropa, bueno, cuando menos yo, pensaba la ropa que de las personas que lo iban a apedrear, puesto que a Esteban lo mataron a pedradas, lo mataron en una lapidación. Así es que yo pensé que él les tomaba las ropas para que lo pudieran apedrear a gusto, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me daba, pero después hubo una explicación de qué era lo que hacían en aquellas épocas. Realmente le quitaban las ropas al que iban a matar y asignaban a una persona las ropas de esta persona que iban a lapidar para que él se las llevara a las familias, le llevara la ropa a la familia y les explicara lo que había sucedido. Entonces, realmente este hecho impactó la vida de Pablo. Dice que todos los creyentes fueron dispersados por toda la región de Judea y Samaria, puesto que él los perseguía, excepto los apóstoles. Con profundo dolor, unos enterraron a Esteban, unos hermanos consagrados. Y Saulo iba de casa en casa, sacando a las personas, sacando a los hombres y a las mujeres y los metía a la cárcel. Qué cosa, ¿no? Que cómo es que vivía él ese celo de la iglesia, ese celo que él perseguía a personas que se desviaban según él del camino,
para ponerlos en cintura. Despuesito de esto, él fue a buscar a más creyentes de esta secta y les pidió cartas a los sacerdotes y le dieron carta, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Son dos preguntas que le hizo Pablo, dos preguntas esenciales, que primero es, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy a quien tú persigues. Es una revelación, poniéndonos en el lugar del apóstol, ver esa experiencia, pues es una experiencia relativamente sorprendente, en donde tener un encuentro así con el Mesías realmente cambia tu vida, cambió la vida de Pablo totalmente. Y la segunda pregunta que le hizo dice, ¿y qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que debemos hacernos todos nosotros al conocer al Señor. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Una vez que le conocemos. Y el Señor Jesús le dio una misión. Vamos a conocer la misión. Esa es su misión en Hechos 9. Cuando él llegó a Damasco, Pablo, ahí podemos ver la historia, que Dios le habla a un creyente llamado Ananías y le dice, ve, Ananías, ve a orar por él. Ananías no quería, pero Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le agregué ahí entre comillas la palabra ambos, puesto que en el original, ahorita yo quiero ver un poquito el por qué, qué es lo que dice en el original. Dice, esto viene desde Génesis. ¿Desde dónde viene esto? Esto lo sacamos desde Génesis. Y le dijo Dios a Jacob, le dice, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Si ustedes pueden ver cómo Dios le dijo a Jacob, le dice, crece y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y también reyes saldrán de ti. Así es que naciones, conjunto de naciones y reyes. Vemos que en la misión Dios le dijo, es que tú llevarás mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Naciones, gentiles se traduce por la palabra goín. Goín significa naciones. De ahí viene la palabra gentil. Es extranjero, naciones. Así es que naciones saldrán de ti. Veíamos cómo le decía Dios a Jacob. Reyes saldrán de ti. En el original decía esto. En el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y luego viene una letra I, y de reyes, y luego viene otra letra I, y de los hijos de Israel. Pero la primera I en el original viene la palabra Kai. Y eso lo podemos ver que es traducido como una Y, que significa
dar a incluir los gentiles y otros son los reyes, gentiles y reyes. Eso lo podemos ver en la concordancia Strong con la letra G 2532, que en el original decía Kai, pero en el segundo I, que es y de reyes I, ya no viene la palabra Kai, sino viene la palabra T, que significa ambos. Y esto está también en el Strong G 5037. Así es que si nosotros realmente hacemos una traducción correcta de esto, así es que viene en presencia de gentiles y de reyes, ambos hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que, ¿qué era lo que él predicaba? ¿Qué era lo que él hacía? En Hechos 9 dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente Hijo de Dios. Despuésito del evento de que Dios se le mostró, de que Jesús tuvo un encuentro con él, que se le mostró en el camino a Damasco, de esa luz que le resplandeció y le cegó, y que Ananías fue a orar por él. Dicen que de sus ojos cayeron escamas. No podía ver porque estaba lleno de escamas. Y muchas veces él dice que él iba a pescar, que lo haría pescador de hombres, y de sus ojos cayeron escamas. Así es que algo tiene que ver. Una de las cosas que también me gustaría resaltar es que enseguida, después de ese evento, él enseguida empezó a predicar acerca de Jesús. Pero ¿en dónde predicaba? En las sinagogas, diciendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Así es que podemos ver la transformación de Pablo, del escritor de Romanos. Podemos cómo él, de ser perseguidor de la iglesia, de ser asolador, de ser gente que maltrataba y golpeaba y metía en la cárcel, inclusive consentía en la muerte de ellos. Ahora es un fiel predicador de ese camino, de esa declarando a Yeshua como Señor y como Rey, como Hijo de Dios. Y él usaba la escritura, dice en Hechos 17, 2 y 3, dice, como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús, de quien yo les he hablado, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Yo les he hablado de la esperanza que teníamos de que Dios mandaría un Mesías. Él es el Mesías. Yo ahora testifico que Él les enseñaba, pero lo más interesante es que Él usaba la Biblia para poder demostrarlo. Con la misma Biblia que Él decía que no era posible que alguien se llamara Hijo de Dios, con la misma Biblia Él testificaba. ¿Y cuál era la Biblia que Él usaba? Que Él, la única Biblia que existía, no existía ninguna otra carta, más que lo único que existía era el Tanaj, que es todo lo que es el Pentateuco, que es la Torá, más los escritos, más los profetas, era lo que existía, y con eso Pablo explicaba que Jesús era el Mesías. Solamente necesitaba el Antiguo Testamento para explicar que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. Es increíble después de cómo Dios lo tocó, cómo Jesús se le apareció. Él empezó con su transformación y él empezaba a predicar. ¿Cuál era el tema? Pues que Jesús es el Señor, y usaba la misma Biblia. Una de las cosas que él declaró en Hechos 24, 14 y 16, dice, pero admito que soy seguidor del camino. ¿Por qué el camino? Porque ustedes recuerdan que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que cuando la gente hablaba, les decía, regresen al camino.
regresen a las sendas antiguas. Yo soy el camino, no sigan otro camino. Jesús vino a poner en regla el camino, a volver a regresarnos al camino que existía de antes. Por eso ellos hablaban de regresar, por eso les decían la secta del camino, el cual ellos llamaban secta. Dice, adoro al Señor de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. ¿En qué creía Pablo? Firmemente en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Si tú quisieras, ¿qué es lo que Pablo tenía en su cabeza, en su corazón, en su creencia? Pues tenía la ley, tenía los escritos de los profetas, los que los profetas anunciaron. Eso es lo que él creía firmemente. Él mismo lo dijo, ahí está en Hechos. De toda la misma, dice, tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La misma esperanza que algún día esperaremos el Mesías que vendrá a reinar, que seremos resucitados. Esa es la misma esperanza que yo tengo. Dice, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Eso es lo que él hablaba, esto es lo que él predicaba en las sinagogas, porque eso es lo que él creía. Así es que él escribió esta carta a los romanos y se los describió. Pues queremos saber acerca de los destinatarios. ¿Quiénes eran romanos? ¿Por qué romanos? Conociendo a sus destinatarios. Los destinatarios, él se dirigía a los creyentes en Yeshua, que vivían en Roma. Todos los creyentes que estaban en Roma, que habían creído en el Mesías. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que hubiera gente en la iglesia creyendo en Yeshua si Pablo nunca había ido a Roma todavía? No había ido a Roma en el momento que escribió la carta, pero ahí había creyentes que creían en Yeshua. ¿Quién les predicó? ¿Cómo les compartieron? Así es que vamos a hablar un poquito del contexto. En el contexto, en Hechos 2, si recordamos qué pasó cuando en Hechos 2, después dice, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Mesías, año 33 aproximadamente, judíos que vivían en Roma asistieron a la cita anual de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Recuerden que todos los judíos y prosélitos, porque también había prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo y que eran creyentes en el judaísmo y tenían obedecer lo que Dios había mandado de celebrar 3 fiestas en Jerusalén, y una de ellas era Shavuot, Pentecostés. Así es que ellos acudieron a la cita, ellos fueron a la fiesta que Dios le dijo que celebraran en Jerusalén, y estando ahí en la fiesta, es muy probable que ellos, al llevarse el mensaje dado por medio de los apóstoles, particularmente de Pedro, se reunieran asiduamente y de ahí naciera una congregación que Pablo quiere visitar, siendo en el año 58 o 60. Cuando Pedro, en Hechos 2, llegó el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y se posesionó con ellos, entró con ellos y se repartieron lenguas de fuego, el Espíritu Santo estuvo sobre sus cabezas y toda la gente les oía hablar y profetizar acerca de las bondades de Dios, y ellos hablaban en otras lenguas, así es que las otras personas les oían hablar en sus lenguas y ellos decían, pues, ¿quiénes son estos? ¿Que no son galileos, pescadores simples de aquí de la región? ¿Cómo es posible que ellos me estén hablando en mi idioma, donde yo vivo en Roma o en otras ciudades? Y los oían hablar en sus lenguas y glorificaban a Dios. Así es que después de eso, de ese evento significativo, Pablo se levanta y da un mensaje. Ese mensaje está descrito ahí en Hechos 2, donde dice que ese día 3,000 personas creyeron en Yeshua, creyeron en ese mensaje. Y seguramente estas personas que venían de estas tierras oyeron a Pedro y creyeron.
creyeron que él había sido, que Jesús es el Mesías. Y se llevaron esa información, se regresaron a sus casas, regresaron a sus tierras y compartieron el hecho de que ya había llegado el Mesías, que ya había venido. Y así fue como nació los creyentes en la iglesia en Roma. Así es que Pablo en muchas ocasiones quiso ir a visitarles, sabiendo de la existencia de esa iglesia. Y así es como nació la iglesia. Ese es el contexto. Pablo quiere ir a visitarlos. De hecho, en Romanos 1, del 9 al 10, dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Él siempre quería, estaba en su corazón ir a verlos, siempre oraba por ellos, les decía a los romanos. En una ocasión, despuesito de esto, el emperador Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma, mediante un decreto promulgado en el año número 49, o a principios del 50, dice, en el 9º año de su reinado, el reinado del emperador Claudio, él emitió este decreto, que todos los judíos deberían de abandonar Roma. Muchas veces hemos escuchado, los judíos han padecido siempre expulsiones de todos lados, siempre nadie los ha querido, así es que muchas expulsiones han sufrido a lo largo de la historia del pueblo judío. Esto partió la congregación de creyentes, compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos también. O sea, ¿qué pasó? El emperador Claudio les dice, hago un decreto, ahora ningún judío debe vivir en Roma. Así es que todos los romanos no tenían de otra, todos los judíos no tenían de otra, perdón, tenían que abandonar Roma. Así es que abandonaron Roma todos los judíos. ¿Y qué pasó con los que eran creyentes pero no eran judíos? Dijo, no, espérame, pues yo no soy judío, ¿no? Cosa de la naturaleza, espérense, a mí no me corran. Así es que los que no eran judíos, pero eran creyentes, los prosélitos y demás, se quedaron al mando, pues, de la iglesia que ya existía, que ya se reunían en sinagogas. Así que todas estas personas empezaron a dirigir la iglesia. Obviamente con las creencias que ellos tenían, porque no eran expertos en la religión judía, ellos hacían conforme podían. Y ellos empezaron a liderar esa iglesia. Perdón. En esta época, pues Pablo seguía predicando por toda Asia. Así es que un día de esos, en Hechos 18, después Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Así es que Pablo, cuando llegó a Corinto, ahí conoce a unas personas llamado Aquila y a su esposa Priscila, que venían de Roma, que habían sido expulsados con el edicto del emperador. Así es que Aquila le pone a Pablo al corriente de las noticias que habían pasado, cómo fue que los corrieron y quién se quedó al mando de la iglesia allá en Roma. Así es que Pablo conocía realmente, pero después ese edicto fue radicado de tal manera que ahora los judíos podían regresar a Roma. ¿Cómo sabemos esto? En Romanos 16, en el capítulo 6, dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús.
De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el lugar de ellos. Saluden a mi querido amigo, dice Epeneto. Ahí tienen un nombre para ponerle a sus hijos o a sus nietos. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico, ahí está otro nombre, y a Junías. Judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Así es que, ¿cómo podemos saber que Priscila y Aquila regresaron? Puesto que él les manda saludos ahí a la iglesia de Roma. Él todavía no iba. Pablo todavía no visitaba a Roma. Así es que ellos regresaron. Imagínense la problemática que cuando los judíos regresan a Roma y ven ahí en Roma cómo era dirigido la iglesia por prosélitos que no eran judíos, gente que no, y empezó una problemática que al regresar los judíos queriendo tomar otra vez el liderazgo, y empiezan a decir, empiezan a salir diferencias entre ellos. Así es que Pablo escribe la carta para poner orden, para poner ahí, establecer orden en la iglesia en Roma. Pablo, en Hechos 28:17, finalmente él llega a Roma. Una vez que Pablo llega a Roma, después de tantos conflictos que Pablo pasó por todo Asia y en Jerusalén, pues él llega a Roma preso. 3 días después de que llega a Roma, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran en la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme libre. Pero como los judíos que me acusaban querían matarme, tuve que pedir que el emperador de Roma se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarle ningún problema a mi pueblo. Yo los he invitado a ustedes porque quería decirles esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Así es que Pablo les dice a los líderes judíos: ya llegué a Roma, pero llegué preso. Ellos le contestan, después se reunieron con ellos y Pablo dice en Hechos 28, después de que se reúnen con él, dice: entonces los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo y desde la mañana hasta la tarde Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Yo resalté las palabras, usé la Biblia. ¿Cuál era la Biblia que existía en los tiempos de Pablo? El Antiguo Testamento. Así es que con el Antiguo Testamento, Pablo les hablaba acerca de que Jesús era su Salvador, era el Mesías esperado. Él compartía en sinagogas, él andaba viajando por toda Asia, por todos los gentiles, ambos pueblos de los hijos de Israel, y compartía con la Biblia, compartía con el Antiguo. Él mismo declaró, lo veíamos hace rato, que él era fiel creyente en las leyes judías, fiel creyente en la palabra de Dios y en los profetas. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque a la carta de Pablo, las cartas de Pablo han tenido muchas malas interpretaciones, malos usos, de tal manera que han confundido a muchos. Desde
siglos, por siglos. Las epístolas de las cartas de Pablo, de Gálatas y Romanos, pues hasta a partir de ellas surgió lo que le llamamos la Reforma. Ahí nació la iglesia protestante. Martín Lutero, después de haber leído y entendido Romanos, Gálatas, y visitó, dice la historia que él visitó a Roma, y al ver en Roma cómo es que se veía tanta diferencia social, había mucha pobreza y había, por otro lado, gente muy rica, y veíamos que la iglesia se conducía de una forma pues no muy correcta, vendiendo inclusive los derechos de entrar al cielo, y pagaban con dinero el hecho de sacar a sus almas de un lugar que ellos crearon llamado el purgatorio. Y al ver todo esto, Lutero protesta y pone en su iglesia 95 reformas o inquietudes que él no estaba de acuerdo con la iglesia católica. Y de ahí surgió, donde en Romanos vemos que es por gracia, y ellos decían, pues págame para que tú lo que hagas y lo que peques ya sea perdonado. Desde ahorita tú ya tienes garantizado la entrada al cielo. Y al ver eso, Lutero pues empieza lo que es la reforma. ¿Qué es siempre me he preguntado por reforma, ¿por qué reforma? Reforma es volver a su forma, volver a la forma original. Lo que siempre ha querido Lutero es que regresáramos a las bases de los apóstoles, a la enseñanza del Mesías, que es lo mismo que el Mesías vino a hacer, a poner orden, a quitar esa carga exagerada, esa extra carga que pusieron los hombres en los hombros de todos. Por eso decía, y mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque ya tenían cargas muy pesadas. Así es que Jesús vino a poner ese orden. Y todo esto Pablo lo explicaba con la palabra, con el Antiguo Testamento, porque también uno de los mal usos de la carta, que eso es lo que yo quiero hablar a continuación, dice, la desastrosa interpretación de la carta. ¿Cómo fue durante los siglos, cómo fue deformándose la interpretación de esta carta que Pablo escribió? Y yo a veces escuchaba a algunas personas decir, si Pablo estuviera aquí escuchándonos en la iglesia, diciendo algunas cosas que en algunas iglesias se dice, estoy seguro que Pablo dice, yo nunca dije que se acababan los escritos, que ya no crean en los profetas, que eso ya pasó. Y yo creo que se rasgaba las vestiduras y decía, yo nunca dije eso, ¿de dónde lo sacaron? Y eso lo vamos a estudiar en esta carta tan importante que ha causado revuelo. Y también no nada más en Lutero, también hubo otros reformadores como Calvino, y todas unas estructuras de teología donde por siglos se nos ha enseñado las creencias de los padres de la fe, y todo esto basados en unas malas interpretaciones de la carta. Así es que rogamos a Dios que nos muestre esta verdad que Él dijo que se nos demostraría, que nos daría el entendimiento, abriría nuestros ojos en los últimos tiempos. Esta verdad que había sido oculta, el secreto que Dios lo había mantenido hasta el periodo de los últimos tiempos para poder entender su verdad. Porque también hay un plan en ello, que está escrito también en su palabra. Ese plan divino que Dios ha tenido para que sus hijos regresen a su casa después de haber salido de ella. Así es que Pablo, el apóstol Pedro habla acerca de Pablo, y vemos cómo en 2 de Pedro 3, 15 y 16, Pedro describe algo acerca del apóstol Pablo. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mismo Pedro describe que las epístolas que Pablo ha escrito, algunas son difíciles de entender, que los indoctos, los que no han sido doctos, que no están, los que están sin ley, los que no conocen la ley, y los inconstantes, los que van un día y los van después de un mes y regresan y se van, ellos tuercen. Estas personas que no conocen la ley tuercen las enseñanzas de Pablo, así como las demás escrituras. Mismo Pedro reconoce y han hecho frases equivocadas como estas de ¿para qué se utiliza la epístola? Desafortunadamente la epístola ha sido utilizada para muchas cosas equivocadas, como estas definiciones, como para afirmar que Pablo enseña que la ley ya no está vigente y que solo la gracia es lo importante, distorsionándose el mensaje a los creyentes en Roma. Una cosa que hemos oído bastante es que la ley ya se acabó, ahora es la gracia, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así es que la ley ya quedó obsoleta, ya quedó caducada. Y esto distorsionaba lo que acabamos de leer. Hace rato leíamos que dice Pablo, yo soy fiel creyente en la ley, en los profetas. Lo leímos hace rato, que él mismo se describe así. Pero conforme han pasado el tiempo, empezamos a distorsionar. ¿Quiénes son los que distorsionaron? Los indoctos, lo veíamos ahorita. La gente que no conoce la ley, que no se ha dedicado a estudiar la ley. Porque si no la ligaría, como Jesús un día dijo, dice, ustedes no son hijos de Moisés, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque yo emano de Moisés. Mismo Jesús lo dijo, yo salgo, Moisés habló de mí. Así es que ustedes no se digan hijos de Moisés, creyentes de Moisés, que hacen lo que Moisés dice, porque yo vengo de ahí y no me creen a mí. Dice, no importa, una de las cosas otras que es utilizada esta epístola equivocadamente, de no importa inclusive que peques o caigas, porque ya eres salvo por la gracia. Así es que tú eres salvo, así es que te puedes ir pecando y pecando cada vez que caigas, cada vez que quieras, te puedes volver y seguir pecando. Al cabo, pues ya tu salvación ya fue dada y nada te la puede arrebatar. Esa creencia también surgió, ¿no? De eso. Cuando la Biblia dice que el que permaneciera hasta el fin, el que estuviera fiel hasta eso, él es el que tuviera la salvación. Yo no estoy diciendo que nos ganamos la salvación por nuestros hechos, porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que es por gracia, es gratuita. Nosotros no ganamos nuestra salvación, se nos regaló gratuitamente. Yo siempre digo un hecho dice, no fuimos salvados. Ayer que yo venía con unos compañeros de trabajo, yo les explicaba esto, les decía, mira, ellos son creyentes también, van a una iglesia pentecostés. Yo les decía, mira, tú no fuiste salvo porque guardaste la ley, puesto que es por gracia, pero fuiste salvado para que ahora lo guardes, para que ahora sigas la instrucción, para que ahora cambies tu manera de vivir y la cambies por la manera en que Dios quiere que tú vivas. Esa es la manera de interpretar. Dice, otra de las cosas que juzgan mal, dicen, para justificar con la carta una vida fuera del pacto, o sea, de la Torá. Ya la Torá no existe, ya estamos fuera del pacto, ya no estamos bajo la ley, ahora tenemos un nuevo pacto. Para decir que ese pacto cambió, el anterior quedó, ahora estamos en un nuevo pacto. Han utilizado esta carta para todo esto, cuando la carta específicamente vamos a leer que es un pacto renovado.
que Jesús vino a renovarlo, que Jesús vino a cumplirlo. Dice, ¿tú crees que Pablo, el apóstol Pablo, contradeciría al Mesías? Pablo diría cosas en contra de lo que el Mesías enseñó. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque leemos lo que el Mesías nos dijo. Vamos a leer esto que en Mateo 5, 17 al 20. El Mesías nos dijo algo, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. En algunas traducciones dicen, ni siquiera lo piensen, que la razón por la cual yo he venido, porque yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Pero yo no vine a quitar, yo no vine a abolir, sino al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso a lo más insignificante mandamiento, perdón, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Hay una cosa que también leemos ahí en el 20, dice Mateo 20, y les advierto, dice en el 20, por eso lo puse en letras grandes, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Eso dice, a menos que tu justicia, dice, les advierto que tu justicia debe ser superior a ellos, porque ellos desobedecían la ley por obedecer mandamientos de hombres, añadiduras que le hicieron a la ley. Tu justicia tiene que cumplirse. A menos que tu justicia, que el fruto de haber sido salvo, que el resultado de haber sido salvado, que ese resultado, el fruto de tu salvación, se empiece a ver en tu vida. ¿Y cómo sería ese fruto? ¿Cuál fruto sería? Es la manera en que tú vives, la manera en que te desenvuelves. Jesús mismo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama es el que los hace. Y mi Padre le amará también. Y no te estoy diciendo que tienes que guardar otra vez los mandamientos para ser salvo, sino que es el fruto de haber sido salvo. Tú tienes que demostrar tiene que haber un cambio en tu vida. Se tiene que notar que ya la salvación está en ti. Y esa salvación, ese fruto es el deseo de cumplir sus mandamientos, de vivir esa vida ordenada, esa vida que Dios puso, que así vivieran sus hijos, que nos diferenciáramos de todos los demás pueblos por la manera de vivir, por la manera en que nos amemos, por la manera en que nos cuidemos. Esa es la manera diferente. Dice que no pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni el más mínimo detalle, ni el más mínimo, ni una tilde sucederá. Y esto no sucede. Eso es lo que el Mesías nos dijo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo contradeciría al Mesías? Mira lo que Pablo le da una instrucción a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, dice, pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que debe vivir, dice, bien sabemos que todo
el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán del mal en peor. Y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quien te lo ha enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia, has leído la instrucción, has leído la palabra, y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Toda la Biblia, dice, ese mensaje es útil. Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para mostrarte cómo debes vivir. ¿Cuál era la Biblia en la época de Pablo y de Timoteo? ¿Cuál era la escritura? Pues era el Tanaj, era el Antiguo Testamento. Y él decía toda la Biblia. Cuando hay personas que dicen que ya el Antiguo Testamento ya está obsoleto, ya cambió, eso ya no es así. Dios mismo, aquí vemos como Pablo le dice que no, es que todo es útil y está hecho para esto. También vamos a ver en la carta, ya cuando entremos verso a verso, versículo tras versículo, vamos a ver los temas principales de la carta, como es qué es el Evangelio. Vamos a estudiar qué es a detalle qué es el Evangelio. Dice, el mundo, judíos y gentiles, necesitamos a Dios. La carta nos dice cómo es que todos necesitamos a Dios, judíos y gentiles, cuáles son los designios de Dios para los judíos y gentiles, la misericordia de Dios incluyente, cómo incluye a todos, conducta del creyente, tanto el creyente, cómo conducirse en relación al Estado. Pues acuérdense que estábamos en Roma, les dirigió a los creyentes que vivían en Roma. ¿Y quién gobernaba en Roma? Pues gobernaba los romanos, el César, el emperador, y teníamos que tener leyes estrictas de cómo dirigirnos hacia ellos. Y también la carta pone orden en el trato mutuo entre los creyentes fuertes y débiles. Todo esto iremos estudiando en esta carta. Es que vamos a ir verso a verso con ella. Vamos a ver cómo estudiar la carta desde un principio. ¿Qué significan palabras como estamos bajo la ley? Ya no estamos bajo la gracia. Todos detalles estos que hemos confundido y que han confundido a muchas personas. Vamos a estudiar a detalle qué quiso decir el apóstol con ello. Así es que esto es muy interesante. Esta carta va a estar bastante importante. Hasta ahorita hemos visto la pura introducción. Hemos visto lo que es la introducción. Imagínense cómo se va a poner cuando ya estemos estudiando, verso a verso. Así es que no se pierda este estudio. Vamos a estudiar la semana que entra, ya entrando a detalle con otro nombre de esto. Así es que, por favor, no se pierda la transmisión de la semana que entra de este estudio de Romanos. Y que Dios le bendiga. Vamos a seguir esta transmisión. Así es que, por mi parte, ha sido todo. Yo le entrego los controles a Juan Manuel. Está por ahí. Es que por favor, hermanos, pongan atención a esto, a este estudio que vamos a seguir. Y que Dios nos bendiga y que nos llene de su paz, de su shalom. Hace rato estudiamos el primer mandamiento, que es el Shema. Dice, y escucha Israel, Shema Israel. Escucha, el Señor tu Dios uno es. Un día le preguntaron a Jesús, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Él recitó el Shema.
Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. El Señor tu Dios uno es. Él es el uno, ese es el más grande mandamiento. Así es que hace rato lo recitábamos. Pongamos atención, escucha, abre tus oídos, entra con un corazón limpio, con una mente abierta, abre, escucha lo que Dios nos está diciendo. Verso a verso vamos a estudiar esta epístola. Así es que, Juan Manuel, por favor dirige esto. Gracias por esto. No sé si me escuchas ahí, Juan Manuel. Sí, aquí estoy, hermano. Los muchachos siguen, continúan, hermano. Ah, muy bien. Vini, Sí. Sergio, les entregamos los controles. Y shalom, No, que no podíamos fundir la cámara. Dios les guarde, mis hermanos. Pues, shalom, hermanos. ¿Cómo están? Espero que haya sido de bendición el estudio. Pues así, por este medio, la verdad se disfruta mucho escuchar la palabra del Señor. Y pues, sin más que decir, más que un saludo para mi hermana Lulú, que le extrañamos mucho. Un saludo para Tilo, hasta allá en La Cuña. Hola, tío. Un saludo para Lulú y su familia. Un saludo para Blanca. Hola, Blanca. Hola. Shalom. Un saludo para Valeria y familia. ¿Cómo estás, Valeria? hola. Y a continuación, hermanos, los invito a cantar la canción Bendito eres tú. Shalom. Bendito eres tú, Señor, nuestro
Shalom, hermanos. Pues qué padre que estamos aquí ya todos en familia. Los invito, hermanos, a que se reúnan con sus familias o por las redes sociales, que son una gran familia. Aquí abrazo para hacer la bendición arónica y acabar estas últimas horas del Shabbat. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar todos en familia. Bienvenidos. Gracias a todos. Un saludo a todos, a toda la congregación de Mías, a todos quienes a través de esta tarde nos hemos congregado. Bueno, vamos a hacer la bendición arónica con nuestros hijos. Están ahí, que estén con sus hijos, júntense. Y bueno, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un gusto Shalom, saludarlos. hermanos. Shalom a todos. Shalom. Y que tengan Shavuot, buena semana. Los bendiga a todos y bendiciones. Shalom. Le cedemos el Shalom. lugar al hermano Juan Manuel, si tiene algún aviso. Muy bien. Entonces, pues, salud, hermanos. Gracias por dirigirnos en esta tarde, en esta reunión. Y bueno, pues a pesar de estas fallas técnicas, el Eterno nos ha permitido concluir, hermanos. Entonces, pues bueno, que como ya lo dijeron, pues la bendición sea con todo su pueblo y hermanos, pues nada más el aviso para la reunión de estas semanas. Próximo martes, ¿verdad? La reunión de los muchachos, de los jóvenes, continúa con la siguiente sesión que ha sido de gran bendición, de gran provecho para la vida de los jóvenes de Nehemías, y no solamente la congregación, sino de jóvenes de otras Quejilá, ya de Zacatecas, de Durango, de Cancún, de jóvenes de Torreón, y pues bueno, también todos aquellos que han sido alcanzados a través de los videos grabados ya en YouTube también. Entonces, pues que el Padre Eterno siga teniendo misericordia también de los jóvenes, que les sigan dando luz, y que los jóvenes, que es la siguiente generación, sea una generación bendecida. Y como lo vimos el día de hoy, va a ser también obediente a la palabra del Eterno. Así es nuestra petición como padres, y sobre todo en un momento mucho más complicado que antes, pues que los jóvenes tienen un reto mayor, un reto más grande, y solamente van a salir adelante a través de la Torah, ¿sí? Y bueno, pues también lo que es la parashá, hermanos, la porción de esta semana, que ya es la semana 51, ¿sí? Vamos a estudiar en Devarim o Deuteronomio, capítulo 29, a partir del versículo 9 y el capítulo 30, hermanos. Son dos capítulos, capítulo 29 y capítulo 30 de Devarim, para poder estudiar la porción, hermanos, donde nos habla, tú decides, ¿tú quieres bendición? Pues ahí está, tú sabes, si tú quieres bendición, te la pongo, pero tienes que esforzarte en obedecer tu palabra. Pero ¿qué pasa si no quieres obedecer la palabra? Pues simplemente va a venir maldición a tu vida. Entonces ahí el Eterno es bueno con a todos aquellos que quieren obedecer su palabra. Y pues bueno, hermanos, es la parashá de esta semana, hermanos, que continúa ya a partir de unas horas más. Así pues, y también, hermanos, por lo que es la reunión de Teruah, de Yom Teruah, va a ser pues en línea, hermanos. Entonces, pues sigamos orando. Recordemos, estamos en un mes donde hay que reflexionar nuestras vidas, hay que recapitular todo lo que hemos vivido a lo largo de estos meses. Y bueno, hermanos, estar preparados para escuchar el shofar. Para escuchar el shofar. Y bueno, hermanos, que ese sonido de shofar no sea de temor o de miedo, sino sea de alegría, porque el maestro, hermanos, porque el Rey de Reyes regresa una vez más. Y bueno, hermanos, regresa para un propósito, ¿verdad? Y un propósito tan hermoso es la boda con su pueblo, hermanos. Entonces, pues bueno, pero mientras que llegue esa boda, hermanos, va a haber problemas, va a haber tribulación, va a haber situaciones complicadas, pero saldremos adelante, hermanos, como ya lo dijo mi hermano Oscar ahorita, aquel que esté firme en el Eterno va a salir
avante, vas a ir adelante y victorioso para estar en la boda con el Eterno. Así que, pues, hermanos, de Nehemías y a todo donde llegue esta grabación, que el Eterno los bendiga. Les decimos un Shavuot. Y bueno, yo le voy a pedir a mi hermano Sergio, que estás aquí, hermano, para que nos despidas en oración, hermanos, y que pides por bendición para todo el pueblo, hermanos. Por favor. Claro que sí, hermano, con gusto. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar de tu palabra y ser instruidos en ella, Señor. Pido bendiciones por la familia de mi hermano Oscar, porque sigas poniendo en él sabiduría para que pueda compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por mi hermano Juan Manuel y su familia, porque ha estado al pendiente de esta transmisión, así como de todos mis hermanos que estuvieron en los controles técnicos de esta misma. Gracias por las bendiciones que nos has dado a lo largo de esta semana. Te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra comunidad, de nuestra congregación, por mi hermano Gabriel, por mi hermana Lito, por todos los enfermos, por todos que están pasando alguna tribulación en tu cuerpo, en tu salud. Te pido también, Señor, porque bendigas los trabajos y las labores cotidianas de cada uno de nosotros. Pido por mis hermanos que se han visto por alguna manera afectadas su trabajo, sus relaciones laborales. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero tú no los alejas de tu mano y tu infinita misericordia sabrá y será con ellos. Te doy gracias por mi familia. Esperamos que esta semana que hoy inicia, Señor, sea de bendiciones para todos. Sea de bendiciones para los jóvenes que están en esta nueva etapa y en esta nueva modalidad, continuando sus estudios a través de sus casas, a través de redes sociales, a través de el uso de herramientas tecnológicas como el Internet, todas estas que se usan para el estudio. Te pido también por los trabajos, que bendigas a cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, a quienes están de mi congregación Nehemías y a quienes están lejos de nosotros, Señor, pero cerca de nuestros corazones. Bendice a todos y cada uno de ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Amén, amén. Hermano Oscar, el Padre Eterno te bendiga, hermano, a ti y a tu familia. Gracias por la palabra. Y bueno, hermano, pues a estudiar para que sigas compartiendo, hermano. Así es. Así será, mi hermano. Sí será. Gracias, gracias. Bueno, hermano Sergio y familia, Dios los bendiga. Y Dios los bendiga, hermano. hermano. un abrazo a todos, hermanos. Un abrazo virtual. Shavuot, y nos despedimos con esta alabanza. Shalom. Yo sé bien que no habitas en los templos que el hombre te construyó, sino en las alabanzas de tu pueblo y en su constante clamor. Mi casa, una casa de oración será llamada, y para siempre tu presencia habitará en mí. Adón, eres bienvenido aquí. Mi casa, una casa de oración será llamada, para siempre tu presencia habitará en mí. Adón, eres bienvenido aquí. Yo sé bien que no habitas en los templos que el hombre te construyó, sino en las alabanzas
casa.